He invitado a una queridísima colega, amiga de toda la vida, que es súper especialista en Álvaro Obregón y en Plutarco Elías Calles, que es la doctora Georgette José Valenzuela, para quien pido un aplauso. La doctora José es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es profesora de asignatura en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado en Historia también en la UNAM, es tutora de los posgrados en Historia y Ciencias Sociales de la UNAM, investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Pues nada más para que se den un ligero tiene 9 libros publicados, múltiples artículos en revistas especializadas, 24 capítulos en libro, en fin, su trayectoria sin duda es muy destacada en este tema de la posrevolución mexicana. Así es que sin más, les dejo con la doctora Georgette José. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. En principio agradezco al doctor Serrano su invitación para estar aquí con ustedes en este día y sus palabras, evidentemente. Él me ha comentado que en la sesión pasada se quedaron en el suceso de Tlaxcalantongo, en Puebla, el muerte o asesinato de Carranza. No sé si el doctor Barrón les comentó que hasta la fecha existe polémica sobre si Carranza fue asesinado o se suicidó. Hay diferentes versiones al respecto. Ustedes están en libertad, como en lo que es siempre la historia, de decidir creer a lo que a ustedes más les convenga. Uno viene y les expone aquí una visión, una concepción de una interpretación de cómo fueron los hechos históricos, y quien nos escuchan o quien nos oyen estén en la libertad de creer o no creer lo que les estamos diciendo. Claro que todo esto está acompañado de una investigación documental, bibliográfica, historiográfica muy seria y de muchos años de trabajo, pero siempre existe la libertad de decidir a quién le creen, ¿no? Y entonces, justo la muerte de Carranza, historiográficamente sigue habiendo, por ejemplo, Enrique Krause sigue manejando estas dobles versiones y se inclina más por la versión de que probablemente cuando Carranza se vio copado, acosado en la cabaña en la que estaba, en Tlaxcalantongo, en la Sierra de Tlaxcalantongo, herido, decide suicidarse, ¿no? Entonces no es tanto la balacera o los balazos que se dirigen hacia la cabaña en la que estaba, hacia la choza, sino que él, en un acto de valentía, no de cobardía, antes de caer en manos del enemigo, decide quitarse la vida. ¿Qué significa este hecho tan importante en la historia de México? No solo es la desaparición del presidente constitucional en turno, sino significa la llegada de un nuevo grupo político al poder. Un nuevo grupo que trae otro proyecto de Estado, otro proyecto de nación, y es un grupo que ha sido conocido como el Grupo Sonora. No porque todos sus integrantes hayan provenido del estado de Sonora, sino porque sus 3 principales dirigentes, estos sí eran de Sonora, el llamado Triángulo Sonorense, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y el general Álvaro Obregón. El origen político y social de los 3 es de sectores medios, agrícolas. Adolfo de la Huerta estudió para tenedor de libros, contable, ¿no? Y para cantante de ópera. Álvaro Obregón hizo de todo en su vida, es el último hijo de 18. Él murió siendo su padre, el padre de él murió siendo él muy pequeño, y
estudió la primaria en su casa, la enseñanza de las tías, como se acostumbraba mucho también en la época, y se dedicó a todo. Fue mecánico, fue herrero, fue profesor, fue agricultor. Y es ahí donde se origina lo que va a ser la fortuna del general Álvaro Obregón, que es en el cultivo del garbanzo, sobre todo al sur de Sonora, norte de Sinaloa. Él va a crear ahí un emporio que le va a permitir hacer dinero y exportar, y hacer una asociación de productores de garbanzo. Van a exportar a Estados Unidos, Europa, que sin embargo, cuando Obregón muere en 1928, como él calificó a su primera hacienda, la Quinta Chilla, él va a morir en la Quinta Chilla. Él va a morir totalmente endeudado y con serios problemas económicos. El otro integrante de este triángulo sonorense es el general Plutarco Elías Calles, más o menos. Calles es de 1879, Obregón es de 1880, de la Huerta es de 1881, entonces son más o menos de la misma generación, no del mismo lugar de Sonora. Y en el caso de Calles, bueno, es el más grande de ellos, es para lo que se llamaba en la época hijo natural. Yo nada más digo, pues si los hijos o si nosotros no nacemos naturalmente, ¿de qué otra manera nacemos? Pero se les llamaba hijo natural, ¿no? Porque no va a ser reconocido como Elías hasta la edad de 20 años. Entonces, él va a ser, su madre muere también a edad temprana, va a ser acogido por una tía que está casada con un Juan B. Calles. Entonces, es de ahí de donde Plutarco Elías toma el segundo apellido, que es justamente Calles. Ese no era su apellido en realidad es Campuzano, pero en agradecimiento a lo que hizo el tío, el esposo de la tía, que esa era su tía directa, él adopta el apellido Calles. Él tiene un origen judío sefaradita, no es turco, no es de origen árabe, no es como se le conoce mucho en la historiografía de la época, no es el turco Calles. En realidad, los Elías llegan a mediados del siglo XVIII a Sonora, son mineros, son filibusteros. Ya para el siglo XIX, los parientes, los ascendientes de Calles van a participar en las luchas liberales contra el Imperio francés, etcétera, etcétera. Entonces hay una tradición liberal en su familia. Él va a estudiar paranormalista, es maestro de primaria. También va a ocupar una serie de empleos, va a ser gerente de un molino, va a ser gerente de una cantina, va a intentar ser agricultor. Pero en estos años formativos de Calles, en estos años de juventud, adolescencia, no tiene mucho éxito porque le gustaba mucho la bebida. Realmente era un hombre alcohólico y pues le gustaba la parranda. Estamos hablando del Calles joven, ¿sí? Que va a contrastar enormemente cuando Calles es gobernador primero interino y después constitucional del estado de Sonora, ya en los años del gobierno carrancista, 17, 18, que en su estado va a prohibir la producción y el consumo del alcohol, ¿no? Va a prohibir las casas de juego, que se juegue con cartas, que se juegue cubilete, etcétera, etcétera, y muchas de las medidas que toma Calles como gobernador de Sonora las va a aplicar después como como presidente de la República de 24 a 28. La generación, este grupo que llega al poder a través de la rebelión de Agua Prieta, es un grupo que tiene ideas, si no totalmente diferentes, sí muy diferentes a las de Venustiano Carranza. Uno no puede entender el triunfo de la llegada del Grupo Sonora al poder sin las masas, sin el apoyo
de los obreros y los campesinos. No se puede separar el ejercicio presidencial, el ejercicio gubernamental de los diferentes presidentes, no solo el Grupo Sonora, de 20 en adelante, en buena parte del siglo XX, sin el apoyo de las organizaciones de masas. Llámense como se llámense CROM, llámese CTM, llámese CGT, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener presente que todo lo que vamos a hablar, o lo que yo voy a hablar, de lo que sucede de 20 a 28, está estrechamente vinculado a la participación obrera campesina. Además, de estos tres, el único que es caudillo con mayúscula es Obregón. Aun cuando esta época es conocida como la era de los caudillos, el caudillo con mayúscula es Obregón. Es el que tiene el carisma, es el que tiene el arrastre, es el general invicto de la revolución en 1920, es el que nunca perdió una batalla durante la etapa armada de la revolución y no va a perder una batalla ni como presidente de la República, salvo cuando busca reelegirse para un segundo periodo presidencial. A Obregón le decían que por qué no aceptaba que tuviera una especie como de guaruras, protección, porque obviamente tenía muchas enemistades. Y él siempre contestaba que aquel pelado que quisiera cambiar su vida por la de él, lo iba a hacer con la mano en la cintura y ningún cuerpo de seguridad lo iba a poder salvar. Y efectivamente así sucedió. Cuando lo asesinan el 17 de julio de 28, pues es un dibujante, un aparente dibujante, José de León Toral, que se acerca a él en una comida que le están ofreciendo en el Parque de la Bombilla, en la Ciudad de México, y ahí lo asesina, ¿no? Y nadie lo impide. Es la única batalla que perdió Obregón. Obregón es un hombre de una inteligencia muy grande, es un hombre muy pragmático, dicharachero, con una memoria excelente. Él jugaba mucho con eso, era capaz de uno le podía enseñar un mazo de cartas y él a los 10 minutos repetirle en orden cómo iban apareciendo las cartas. Entonces descontrolaba mucho a su interlocutor, a sus enemigos, jugaba mucho con su falta, también se burlaba de sí mismo con su falta de brazo. Decía que la manera, estas anécdotas de la época, que él repetía que cuando perdió el brazo derecho, nadie lo encontraba. Entonces la manera de hacerlo fue aventar, después de varias horas, una moneda de 50 pesos oro, y de los arbustos salió brincando su brazo. Entonces así encontraron el brazo de Obregón, que durante muchos años estuvo en un monumento que hay en el parque, en lo que era el restaurante de la Bombilla, en la Ciudad de México, en San Ángel, algo como muy macabro. Dentro del monumento estaba el brazo en formol, en alcohol. Durante muchísimos años estuvo ahí como un homenaje a Obregón ese brazo. Por suerte ya lo quitaron, porque insisto, es como muy desagradable ir a ver esas cosas, pero bueno, todo esto entra de la historia de bronce, del cultivo a la historia de los héroes, etcétera, etcétera, esta historia de bronce. En el caso de Calles, él es conocido como torvo, siniestro, malvado, perverso. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la película, primero de leer, pero si pueden ver la película La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, ahí están muy bien retratadas las figuras, tanto de Obregón y de Calles, y la de Adolfo de la Huerta es una mezcla, sí, de la personalidad de Adolfo de la Huerta con la personalidad de otro general importante de segundo nivel, general Francisco R. Serrano, que era un mujeriego de 7 sueldas y que le encantaba echarse su whisky Genesis, y que está muy bien retratado en la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. En el caso de Calles, quien hace al personaje es López Tarso,
y lo representan muy bien en el sentido que era un hombre de espaldas anchas, de mirada decían como águila, que no tenía así como mucho sentido del humor, insisto, le decían el turco, y también parte de su imagen que nos ha pasado a través de la historia popular, de la historia académica y demás, tiene que ver con la que se construyó pues a partir de la rebelión cristera, ¿no? Del conflicto que hay entre la Iglesia y el Estado durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. En el caso de Adolfo de la Huerta tiene una imagen más bonachona, por esto de que le gustaba el bel canto. Se dice que ha sido el mejor presidente que ha tenido México, porque duró 6 meses en el cargo, ¿no? Entonces, él accede a la presidencia después de que se reúne el Congreso, después de la muerte de Carranza. Se reúne el Congreso de la Unión y se nombra presidente interino a Adolfo de la Huerta para terminar el periodo presidencial de de Venustiano Carranza. El periodo presidencial de Carranza terminaba el 30 de noviembre de 1920. Entonces, de acuerdo a la Constitución, existen 3 opciones para sustituir a un presidente. Recuerden, bueno, si no recuerdan, en esa época los periodos presidenciales eran de 4 años y se establecía que si el presidente faltaba en el primer tercio del periodo presidencial de los 4 años, se convocaba a elecciones presidenciales extraordinarias. Si faltaba después más o menos de los 2, se nombraba un presidente provisional, y si faltaba ya al último, se nombraba un presidente interino para que concluyera su periodo. Entonces, en este caso, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente interino para concluir el periodo presidencial de Venustiano Carranza. En México, de 1904 para atrás, me voy a 1824, los periodos presidenciales fueron de 4 años. De 1904 a 1911 o 1910 hubo una reforma para que se ampliara a 6 años. Por eso el último periodo presidencial de Porfirio Díaz, es de 10 años. Y su 7ª presidencia hubiera sido de 10 a 16. Pero como se viene la revolución y él renuncia el 25 de mayo de 11, entonces obviamente no va a concluir su último periodo presidencial de 6 años. Cuando Madero llega a la presidencia, se hace una reforma constitucional y se regresa a los periodos presidenciales de 4 años, ¿sí? Entonces, esto va a funcionar hasta 1928, porque en 1926-27, periodo presidencial de Calles, se van a hacer 2 reformas constitucionales fundamentales a los artículos 82 y 83, una para permitir la reelección no inmediata y 2 para ampliar el periodo presidencial a 6 años. Si, vamos a entrar en las especulaciones, si a Obregón no lo hubieran matado en 1928, su periodo presidencial, su segundo periodo presidencial hubiera sido de 28 a 34. ¿Sí? La etapa que se conoce como el maximato. Pero como lo mataron siendo candidato electo, porque ahí también hay un error en la interpretación historiográfica, a Obregón no lo matan el 17 de julio de 28 siendo presidente electo, puesto que el Congreso todavía no lo había reconocido como el candidato triunfador, aunque hubiera sido el único. O sea, el decreto en el que se le reconoce como presidente electo es de septiembre de 28, ya él lo matan el 17 de julio y las elecciones habían sido el 5 de julio de 28. Entonces, sí, es el candidato triunfador, es el único, pero es el candidato triunfador. Entonces, hubiera durado 6 años. Sin embargo, como lo asesinan estando a punto, no le reconocen el triunfo, de acuerdo a la Constitución, se va a nombrar un presidente provisional cuyo principal objetivo era convocar a elecciones extraordinarias. ¿Sí? Se nombra a Emilio Portes Gil
que asume la presidencia el 1 de diciembre de 1928 y que dura en el cargo 14 meses. Eso es lo único la obligación que tenía de acuerdo a la Constitución. Entonces entra Pascual Ortiz Rubio y debería haber durado hasta 1934. Pero Pascual Ortiz Rubio renuncia el 1 de septiembre de 32. Ya llevamos 4 años del periodo de Obregón. Entonces se va a nombrar a un presidente provisional que concluya el periodo presidencial de Obregón. ¿Me siguen o me regreso? ¿Sí? Entonces por eso viene Abelardo L. Rodríguez a concluir el periodo presidencial de Obregón, el segundo periodo presidencial de Obregón. Entonces, formalmente nuestro primer sexenio es 28-34, no 34-40. ¿Sí? Primer sexenio no es el de Cárdenas, sino hubiera sido el de Obregón. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, lo que significa el arribo del Grupo Sonora al poder va a marcar la historia posterior de prácticamente todo el siglo XX mexicano. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al arribo de Obregón se plantea acabar con los ismos. Ya no se va a pelear ni con el zapatismo, ni con el obregonismo, ni con el villismo, ni nada de eso. Ahora la lucha es entre los revolucionarios frente a los reaccionarios. ¿Sí? Estas divisiones que se generan con el estallido o la etapa armada de la revolución, para Obregón se van a acabar. ¿Sí? Por una parte, entonces se empieza a hablar de la revolución como un fenómeno moral, como la revolución que tiene una serie de etapas, en el caso de Obregón, pero fundamentalmente en el caso de Calles, y por su origen de maestro y por su concepción de la historia que la tiene, a diferencia de Obregón, que es un hombre muy pragmático, él es el que le va a dar un futuro a la revolución. Él es el que en el discurso plantea que la revolución tiene una serie de metas que cumplir en beneficio de la nación y que los únicos que están capacitados para cumplir esas metas de la revolución, obreras, campesinas, sociales, educativas, es el grupo revolucionario en el poder. Y para 1929, ¿dónde está ese grupo revolucionario? En el partido que promueve Calles, el que promueve Calles su formación. ¿Sí? Es el partido en donde se van a cristalizar todas aquellas metas que plantea la revolución. Es decir, Calles le da futuro y permanente al proyecto revolucionario. ¿Sí? En el discurso. Entonces, por eso es tan importante. La otra cuestión es que el factor de poder más importante de 1920 a 1946 es el ejército. ¿Sí? No son los empresarios, no son los obreros, no son los campesinos. El más importante, el fundamental factor de poder son los militares o los civiles vueltos militares, producto de la etapa armada de la revolución. Entonces, sobre todo de 20 a 40, lo que nosotros vamos a contemplar, y más de 20 a 28, es la lucha por el poder, por el acceso al poder, por el quítate tú para que entre yo, por la vía de las armas. Y por eso va a haber levantamientos, va a haber rebeliones, va a haber sublevaciones. En 1920, la única que tiene éxito, que es la rebelión de Agua Prieta, la rebelión de Adolfo de la Huerta, diciembre de 23, marzo de 24, por la sucesión presidencial,
27 intentos de rebelión que culminan con el asesinato de Serrano y Gómez, de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, y 29 la rebelión escobarista o la rebelión del asalto a los bancos, porque se dedicaron a sacar el dinero de los bancos, los escobaristas, en marzo de 1929. Al mismo tiempo que se está formando el Partido Nacional Revolucionario, se está suscitando, se está dando la rebelión escobarista en contra de la decisión del grupo en el poder callista de apoyar la candidatura presidencial de Ortiz Rubio, el nopalito, así le decía en la época, por baboso. Era los motes, así como a Ignacio Bonilla le pusieron el mote de una canción española muy famosa que hablaba de una zagala que nadie sabía de dónde venía ni a dónde iban. Ese fue el mote que le pusieron, así, la zagala a Bonillas. A Adolfo de la Huerta, a Calles le pusieron la Esfinge, por ejemplo, o el bolchevique, o en el caso de Ortiz Rubio le pusieron el nopalito. A Cárdenas también le pusieron la Esfinge por trompudo, ¿no? Y porque no se sonreía en lo más mínimo. Entonces, es muy importante, todas estas rebeliones, hay un intento de rebelión en 1939 y me voy más adelante, aunque no me toque, porque estoy hablando de un proceso de la lucha por el poder, por la sucesión presidencial, por ocupar los cargos, el principal cargo del país, hasta 1939, la fallida rebelión de... se me fue ahorita el nombre, el de San Luis Potosí, Celestino, no es Celestino Vázquez, perdón, de Saturnino Cedillo, Celestino Vázquez en 62-63, pero es un remedo de intento de sublevación la de Celestino Vázquez en 62, pero lo que vemos a final de cuentas es de 20 a 46, es el desplazamiento, otra vez, como sucedió cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia, el desplazamiento de los militares por los civiles. Entonces, tenemos fundamentalmente presidentes militares, 20, 24, 29, 34, 40. Todos son generales. Hasta 46, que llega una nueva generación, la generación de los abogados, la generación de los egresados de la UNAM, ¿no?, en la universidad, que más o menos van a tener el predominio en la ocupación de los principales cargos, tanto de la presidencia como del gabinete, hasta 1982, siendo José López Portillo el que él mismo se autodenomina como el último presidente emanado de la revolución, del proyecto revolucionario. Después van a llegar los neoliberales. Entonces, es muy importante este proceso de depuración, de desaparición vía, como yo digo, el exilio terrestre o celestial, ¿no? O sea, que morían en sus intentos de sublevación, como el general Salvador Alvarado en 1924, o en el exilio, como el general Gonzalo Escobar, no en Estados Unidos, que era donde mayoritariamente les gustaba irse, Estados Unidos, Canadá, algunas veces Guatemala. En el caso de Gonzalo Escobar, se tiene que ir a Canadá porque está acusado de bígamo en Estados Unidos. Entonces no puede exiliarse. Parece anecdótico, pero no lo es, en el sentido de a dónde mayoritariamente se van estos generales que, como les pongo otro ejemplo, el caso del general Antonio Villarreal, es un personaje sumamente interesante, es de origen de Nuevo León, de Cavazos, Nuevo León,
Fue magonista, fue maderista, fue carrancista, fue obregonista, fue anticallista, fue cardenista, se levantó en armas en la revolución por la muerte de Madero, por la lucha de facciones, o sea, a partir de 14-16, rompe con Carranza. Constantemente está levantado en armas, está en el exilio de 15 a 20, vive en la clandestinidad en la Ciudad de México prácticamente todo el cuatrienio de Plutarco Elías Calles, en fin, y muere a mediados de los años 40 en su cama, ¿no? Estos personajes que no mueren en batalla, ¿no? Que saben. Fue presidente de la Convención Revolucionaria, de la Convención de Aguascalientes, fue candidato presidencial en 23-24, fue candidato presidencial en 27-28, fue candidato presidencial en 34 contra Cárdenas, ¿no? Entonces, como que siempre caen parados, ¿no? Este tipo de personajes. Como no hay partidos políticos, aun cuando se precien de serlo, insisto, el factor fundamental de poder es el ejército. ¿Cuáles son las condiciones para la formación de un partido político? De acuerdo a la que se ha dicho, una ley electoral maderista, pero que en realidad fue formulada y aprobada por la última legislatura porfirista, la legislatura 25, sí fue promulgada por Madero, fue lo primero que hizo cuando asume la presidencia en noviembre de 1911. Para formar un partido se necesitaban 100 ciudadanos, nada más, que publicaran un periódico, 3 meses, que se registrara ante un notario la constitución de ese partido, y que usara símbolos, que tuviera logotipos, etcétera, etcétera. Y se establece desde 1911 hasta 1946, independientemente de las leyes electorales federales que se van a publicar en 13 y en 18, sobre todo la de 18, que existe la posibilidad de las candidaturas independientes, por lo que la aprobación ahora de que los ciudadanos podamos contender a cualquier puesto de elección popular sin la necesidad de un partido, vía las candidaturas independientes, existe desde 1911. Después desaparece, ¿no? Entonces, no es una novedad en la historia del siglo XX mexicano. Lo que sí es una novedad es la existencia de partidos. Antes de 1911, la participación política se hacía a través de la formación de clubes, de agrupaciones y demás, pero ni la Constitución ni las leyes electorales vigentes señalaban que era obligatorio o que era necesario formar un partido político para participar en elecciones. Es a partir de 1911 cuando se establece que los ciudadanos tenemos que participar a través de la formación de partidos políticos, y aún la dictadura de Victoriano Huerta formula una nueva ley electoral que contempla la existencia de partidos políticos para la participación en elecciones. O sea, ni las leyes revolucionarias o antirrevolucionarias dejan de contemplar la existencia de partidos políticos. Eso es por una parte. Por la otra parte, hay autores como Jan Meyer que señalan que ante la falta de verdaderos partidos políticos para la década de los 20, en 1928 hay alrededor de 8,000 partidos políticos en el país. Pudiera ser por esto de que se necesitaban nada más 100 ciudadanos. Sin embargo, lo quiero unir con la formación del Partido Nacional Revolucionario, porque es algo que anuncia Calles en su último informe de gobierno, y durante mucho tiempo se ha manejado que la formación del PNR sigue una copia del Partido Fascista italiano, y eso es totalmente falso. Como lo señaló en su tiempo Daniel Cosío Villegas, 1920-28 es una historia de intentos negativos por formar un partido único, hegemónico, oficial, de Estado,
como lo quieran llamar, que fracasó 2028. Pero en 1929, las circunstancias históricas tan especiales que se dan por la muerte de Obregón posibilitan la formación de este partido que trae una experiencia 20 a 28. La manera como funcionaban estos 8,000 partidos es que se agrupaban alrededor de los principales partidos políticos de los años 20. Y estos, que eran 4 o 5 partidos, nada más, son los que van a estar representados en el Congreso de la Unión. No los 8,000, imposible que estuvieran representados en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, ¿cuáles son estos partidos? El Partido Laborista Mexicano, formado en 1919, que es el brazo político de la CROM, la Confederación Regional de Obreros y Campesinos de México, de Luis N. Morones, que sería como la mamá de la CTM, ¿sí? Es la organización obrera más importante antes de la fundación de la CTM, y debido a una tradición anarcosindicalista y de acción múltiple, las organizaciones obreras no pueden participar en política. Las organizaciones obreras tienen que constreñirse a la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Y es por eso que la CROM, fundada en 1918, para 1919 va a crear un partido político a través del cual pueda participar en cualquier tipo de elección y pueda tener representantes. El siguiente partido es el Partido Nacional Agrarista, en 1920, cuyo secretario general va a ser Antonio Díaz Otigama. Si recuerdan, seguro se lo han mencionado, Antonio Díaz Otigama fue uno de los ideólogos del zapatismo, ¿no? Pero para 1920 ya murió Zapata, ¿no? 10 de abril de 19, y ya lo que queda del zapatismo ya transó, ya se arregló con la facción obregonista para el acceso al poder y para brindarle el apoyo a Obregón y al Grupo Sonora para el derrocamiento de Venustiano Carranza. Entonces está el Partido Nacional Agrarista. Después va a venir el Partido Liberal Constitucionalista, los Pelesianos, es un partido formado en 1916, básicamente por generales, entre los que está Benjamín Gil, Obregón, etcétera, etcétera, que se integra el PLC para participar en las elecciones extraordinarias, presidenciales, diputados, senadores, presidentes municipales de 1917, que posibilitan la llegada constitucional de Carranza a la presidencia. Recuerden que antes de mayo de 17 es encargado del Poder Ejecutivo, y es hasta 5 de mayo, después de celebradas las elecciones, cuando rinde protesta como presidente constitucional del país, apoyado fundamentalmente por el PLC. El siguiente partido, vamos 3, es el Partido Nacional Cooperatista de Jorge Prieto Laurens, un abogado de origen católico, integrante de la CJM en su momento, participó en la Revolución, en diferentes etapas de la Revolución, y es un partido de sectores medios urbanos. Hay sobre todo participantes de la prensa, principal medio de comunicación O1, principal todavía, la radio todavía no, si empieza en 2021, pero todavía no tiene el impacto que va a tener posteriormente, entonces la prensa. Y el otro partido es el Partido Socialista del Sureste de Felipe Carrillo Puerto. Es el único partido regional que va a alcanzar tal importancia que va a tener representantes en Cámara de Diputados. De 20 a 24, estos son los 5 partidos que dominan la escena política del país, partidaria, político-partidaria, y la escena van a dominar el Congreso de la Unión.
de diputados y senadores. De 20 a 22 el PLC y de 22 a 23 el Partido Nacional Cooperatista. Porque el Partido Nacional Cooperatista va a perder todo el apoyo, primero cuando se enfrenta a Obregón y cree que es más poderoso que Obregón, obviamente se equivoca, y después cuando su líder y el partido van a ser de los impulsores para que Adolfo de la Huerta se levante en armas en contra de la candidatura de Plutarco Elías Calles y de la imposición, entre comillas, de Obregón de su sucesor. Para 1924-28, los principales partidos siguen siendo principales partidos, pero nunca tuvieron mayoría en el seno del Congreso. De 20 a 22, quien controla la mayoría de los diputados y los senadores es el Partido Liberal Constitucionalista. El laborista, el agrarista y el socialista del sureste son partidos minoritarios, ¿sí? Y de 24 a 28 siguen siendo minoritarios el agrarista y el laborista, porque se va a formar una confederación de partidos regionales justo en 1924 y voy a explicar por qué. En esta etapa de la presidencia de Obregón, ambos personajes tan fundamentales e importantes se enferman. A Obregón le da un infarto, corazón, en 23, y por eso tiene que organizar la respuesta al estallido de la rebelión de la Huertista que se viene anunciando casi desde principios de 1923 en su retiro en el lago de Chapala. Y Calles padece en algunas vértebras de la columna tuberculosis que adquirió cuando se enfrentó al sitio que le puso Villa en Sonora. Entonces tiene fuertes dolores de espalda y apenas es electo presidente, viaja a Alemania para ser operado. Por lo tanto, ya sí viaja, bueno, no es cierto, ni siquiera viaja siendo ya reconocido como presidente electo, está en Europa cuando el Congreso lo reconoce como el candidato triunfador y lo están operando. Entonces, quien arma las candidaturas para el futuro primer Congreso de la Unión con el que va a operar Calles presidente es el general Álvaro Obregón. Es el presidente Obregón. Y esta confederación de partidos está integrada, impulsada por los gobernadores que se oponen a los laboristas y a los agraristas. ¿Sí? Entonces, la primera legislatura de Calles es obregonista más que callista. De ahí que se hable de una diarquía durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, de que tanto Obregón como Calles comparten la presidencia. Yo no estoy tan de acuerdo con esa interpretación. Obregón es fundamental en el aspecto militar, pero no en todos los demás cambios, en todos los demás proyectos que echa a andar Plutarco Elías Calles, que van a determinar, insisto, la historia económica, financiera, política, de desarrollo de las carreteras, etcétera, etcétera, para buena parte del siglo XX. Volviendo a esto, Calles enfermo, Obregón enfermo, entonces esta primera legislatura es más obregonista. Y entonces se va a formar una área de partidos socialistas para 26, que va a estar encabezada por el Alazán Tostado. Algunos saben a quién me refiero, ¿no? Gonzalo N. Santos. ¿De San Luis? Ajá, el cacique de San Luis. Él
va a encabezar esta alianza de partidos socialistas, que son los que van a cabildear, como se diría ahora, van a negociar, van a lograr que se cambien los artículos constitucionales para permitir la reelección no inmediata y para ampliar el periodo presidencial de 6 años. Es la alianza de partidos socialistas. Una vez que se logra esto, la estrella, por el momento, de González Oinez Santos declina, ¿sí? Y declina la alianza de partidos socialistas, ¿sí? Por otro lado, también hay que señalar que cada vez que se iba a celebrar una elección, ya fuera nacional, estatal o regional, surgían partidos políticos electoreros, ¿no? Para apoyar una candidatura, de lo que fuera, y que cuando esa candidatura ganaba o perdía, el partido desaparecía, ¿sí? Entonces, no hay una vida institucional a través de la existencia de verdaderos partidos políticos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O los estoy aburriendo mucho? Bueno, entonces, a muy grandes rasgos, las cuestiones de la política. ¿Cuál es el proceso que se vive de 20 a 40? Que es también muy importante. Es un proceso de recentralización política. La revolución vuelve a soltar los amarres políticos, vuelve a hacer surgir o hace emerger las autonomías regionales, políticas y económicas, con el surgimiento de una serie de caciques, ¿no? Adalberto Tejeda en Veracruz, los Cravioto en Hidalgo, los Gómez en el Estado de México, en fin, eso es lo que posibilita la revolución. Entonces, lo que nosotros, o lo que causa la revolución, la etapa armada de la revolución, lo que vemos de 20 a 40 es un ejecutivo débil, un ejecutivo federal débil, ¿no? Y que empieza el proceso de volver a jalar los hilos del poder político para que todos vuelvan a estar amarrados en las manos presidenciales, ¿sí? Entonces hay una etapa, esa es una etapa 2040 de recentralización política, ¿sí? Una vez que se logra esto, entonces, a partir de Ávila Camacho, pero sobre todo de Miguel Alemán, el énfasis se va a poner en la economía y en la industrialización del país, porque ya otra vez se cuenta en los hechos con un centralismo político cuya cabeza es el presidente en turno, ¿sí? ¿En qué momento se afianza el presidencialismo? Es con Cárdenas, ¿sí? No es antes. Es justamente, ¿en qué momento realmente podemos hablar del inicio del presidencialismo con Cárdenas? ¿Por qué? Porque invierte la fórmula del maximato que trata de implantar Calles. Supongamos que así, lo que trata de hacer Calles es que, como jefe máximo de la revolución, que el poder tras el trono sea él, que esté en la cúspide de la pirámide política, después venga el partido, el Congreso y al último el presidente en turno. Por eso van a renunciar Ortiz Rubio, básicamente, ¿no? Y por eso fracasa el mecanismo, no fracasa la jefatura máxima de Calles, ¿sí? Pero ya para 1935-36, lo que va a hacer Cárdenas es acabar con la jefatura máxima y poner al presidente en turno en la cúspide de la pirámide política. Entonces, si es aquí, a partir de abril de 36, junio de 35, junio de 35 es la ruptura abierta, abril de 36 es la expulsión de Calles, Morones, compañía, ¿sí?, del país, y se coloca al presidente en la cúspide en una estructura corporativa, ¿sí? Desde que se promulga la Constitución de 17 se establece y se hace énfasis con Calles, pero sobre todo con Cárdenas,
que la revolución, el grupo en el poder, los revolucionarios, no van a hablar por los individuos, sino por las comunidades, las corporaciones. El Estado revolucionario no va a atender demandas individuales, sino las demandas colectivas. Entonces, por eso puede atender las demandas de la CROM, puede atender las demandas del Partido Nacional Agrarista o de las ligas agraristas locales y nacionales, y después ya con Cárdenas, cuando hace al partido un partido de sectores, cada uno de los sectores representado por corporaciones. Es ahí donde básicamente inicia el corporativismo, del cual padecemos hasta la fecha por el tipo de sindicatos que tenemos en todas las áreas. No hablo en una en específico. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Me pueden interrumpir? ¿Sí? No digo nada. Puedo contestar, me puedo regresar, puedo aclarar. Ustedes me dicen, porque si no yo me voy con mi hilo de media, ¿eh? Por ese corporativismo que mencionas, también que podría ser consecuencia de la CTM también. No, es eso es posterior. Me meto en un tema, sí. Estoy hablando de la CROM en estos años, y por eso dije que era como el antecedente, la mamá de funcionamiento de la CTM, ¿no? El planteamiento que es muy claro, de que solo se pueden atender las demandas de las corporaciones, es en la presidencia de Plutarco Elías Calles, cuando la CROM y el Partido Laborista alcanzan su esplendor, ¿no? Tanto que su secretario general, Luis Napoleón Morones, ocupa la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y que también se ve reflejada del control que tienen de el movimiento obrero organizado. Ahorita explico lo que estoy diciendo. Que el cuatrienio de Calles comienza más o menos con 50, 55 huelgas reconocidas, ¿no? Y termina con 7. 7, ¿sí? Lo que significa el predominio, no de todo el país de la CROM, pero sí de la influencia del secretario de Industria, Comercio y Trabajo, de su organización obrera y de su partido político, ¿no? El Partido Laborista. ¿De dónde toma Cárdenas esta idea de atender las demandas de las corporaciones y colectivas? De Calles. Uno no puede entender a Calles si no entiende que es hijo putativo. Uno no puede entender a Cárdenas si no entiende que es hijo putativo de Calles. Así de sencillo. Aquí no se trata de los buenos y los malos. ¿Quién formó políticamente a Cárdenas? Calles. ¿Sí? ¿Perdón? Entonces, es en ese sentido. Doctora, ¿sí? ¿Será cierto que Cárdenas participa en la muerte de Carranza? Que hay una supuesta información de que lo asesinen, pero que viene del lado de Cárdenas. No, es un hombre muy muy cercano a Carranza, que está en el lugar de los hechos. Es un general el que suelta esta versión, el que cuenta esta versión. No es Cárdenas, aunque Cárdenas es aguaprietista, es callista, voy a referirme a él cuando hable básicamente de los Estados Unidos y el petróleo. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el rompimiento del Grupo Sonora cuando de la Huerta, Obregón, Calles se meten en una situación de control de poder a base de lucha? A ver, las investigaciones recientes demuestran que Adolfo de la Huerta no era tan buena gente ni tan santo como la historia popular y la historia misma que él escribió y ha trascendido, y la historia que noveló Martínez Guzmán. Si ustedes leen La sombra del caudillo, 3/4 partes de la novela es la sucesión presidencial de 1923-24, en la que participa Martínez Guzmán y huye del país, se va a refugiarse a España y son derrotados
con la campaña presidencial de Francisco R. Serrano de 1927, cuando se idealiza y se hace romántico el asesinato que llevan a cabo en Huitzilac, ¿no?, en la carretera de Huitzilac, y que el general Fox los mata a mansalva, estando ahí presente, que es simbolizado el personaje de, que lo mismo hacen el águila y la serpiente, el personaje de Martín Luis Guzmán en Azcaná. ¿Sí? Entonces, eso es una parte. Constitucionalmente, De la Huerta no podía haber sido candidato presidencial porque la Constitución de 17, que no tenía todavía reformas, prohibía que una persona que hubiera ocupado el cargo de manera interina o provisional pudiera volver a ocuparlo vía elecciones constitucionales. La siguiente es que, como secretario de Hacienda del gabinete de Obregón, cuando se le manda a Estados Unidos a negociar el pago de la deuda y el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Obregón por el de Estados Unidos, De la Huerta ya le está jugando las contras a Obregón y ya está preparando su campaña, sus apoyos para lanzarse como candidato a la presidencia para volver a ocupar el cargo. En años recientes ha salido a la luz esta información justamente en el archivo de Thomas W. Lamont, que es el que encabezaba la Asociación de Banqueros con Deudas en México, y que fue el que habló con De la Huerta para tratar de conseguir tanto el reconocimiento como por parte de La Huerta, representando al gobierno de Obregón, y un préstamo para activar el reparto agrario. Entonces, en el archivo de Lamont está ahí cartas que intercambian pues de alguna manera la traición de la Huerta, ¿no? Durante prácticamente todo el año de 1923, De la Huerta declara que él jamás sería un problema para el país, que él no quiere la presidencia, que primero muerto antes que lanzarse a la campaña. Pues en diciembre lo vemos levantado en armas por la campaña presidencial, ¿no? Entonces, es una lucha por el poder, definitivamente. Es una traición no solo para Obregón, para Calles como amigo. Hay cartas en el archivo Calles, de Plutarco Elías Calles, en el que pues se demuestra, ahí se constata, que traicionó la amistad de Calles, porque antes de que Calles acepte ser candidato, le dice, pues si tú quieres, Fito, yo me quito, ¿no? O sea, yo me retiro. Y De la Huerta le dice, no, de ninguna manera, bla, 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 ¿no? Y ya posteriormente, cartas de 28, 29, cartas de la Huerta dirigidas también a Calles, diciéndole que por favor lo perdone, que ya, ¿no? Que ya pasaron varios años, que fue un error de su parte, etcétera, etcétera. Pero implica más que las cuestiones personales. Como les dije, la revolución produce un ejército, que es un ejército formado mayoritariamente por civiles, casi el 99% de civiles hechos militares contamos con los dedos de la mano, los que tienen una carrera castrense, Felipe Ángeles, Treviño, o sea, unos cuantos, 4 o 5, los demás, como Obregón, como Calles, no, Carranza no, ni De la Huerta, por eso no me los estoy, ahorita digo por qué, entonces todos son suspirantes al poder, todos se creen con derechos a cobrar su tajada por haber participado y haber triunfado, o estar del lado triunfador, y eso es lo que vemos en los principales generales que participan en la rebelión de la Huerta. Es Enrique Estrada, de Jalisco, Maicote, Puebla y Oaxaca, Guadalupe Sánchez, en fin, son Cavazos, no, Cavazos es Hidalgo. No, San Luis. Bueno, está en Hidalgo, ¿qué? Sí, pero él es no me haga bolas. Bueno, en fin, son las principales, se sienten, ¿no? Y el reclamo es posterior de que porque
Obregón está imponiendo a Calles. No, es que no los cogió a ninguno de ellos, Cándido Aguilar, Salvador Alvarado, ¿no? Y porque se creen además que van a tener el mismo éxito que tuvo la rebelión de Agua Prieta en 1920. Y para muchos, hay interpretaciones, la rebelión de Agua Prieta es una huelga de generales, así también se le conoce, se le califica, porque en el momento que está la rebelión de Agua Prieta, los generales más importantes, la mayoría que pertenecen al ejército, no van a tomar las armas en beneficio de Carranza, ¿no? Es como huelga de brazos caídos, también por eso cae Carranza, también por eso tiene que huir de la Ciudad de México, ¿no? Sí. En gran medida tiene que ver algo los tratados de Bucareli. Acuerdos. Gracias. Cuando habla de Estados Unidos. No tiene nada que ver. Esa es una de las excusas que da de la Huerta. En el momento del estallido, ¿no? Pero cuando habla de Estados Unidos, que ya voy rápido. En materia agraria, Obregón mediatiza la reforma agraria. ¿Por qué? Y esto es también muy importante entenderlo. Los hombres del norte no entienden la forma de tenencia ni de producción agraria del centro del país. No entienden la producción comunal, la propiedad comunal, etcétera, etcétera. Para ellos el ejido es una forma transitoria de propiedad porque la aspiración es la pequeña propiedad privada tipo el farmer estadounidense, ¿no? Pues así la concibe. Obregón concibe la reforma agraria como un problema político. Un campesino sin tierra es un campesino que está propicio a levantarse en armas, ¿sí? A diferencia de Calles, que la concibe sí como un problema político, pero también como un problema técnico, y entonces echa a andar lo que se bautizó como la reforma agraria integral. No basta con dar la tierra al campesino, es necesario darle la instrucción necesaria, por eso se crean las normales agrícolas, y es necesario darles los aperos necesarios, ¿no?, para que puedan cultivar. Está la parcela y al lado tiene que haber una escuela donde se les enseñe nuevos métodos de cultivo, de producción, de venta, etcétera, etcétera. Sí es importante, y lo voy a hacer de todo el periodo, de Carranza a Abelardo Rodríguez se repartió alrededor de poco más de 11 millones de hectáreas, no de latifundios, de terrenos federales, de restitución de tierras, ¿sí? Entonces, cuando Cárdenas llega a la presidencia, el latifundismo porfirista seguía prácticamente intocado. Es Cárdenas el que va a repartir cerca de 18 millones de hectáreas, ¿no? Va a acabar con ese modelo. Posteriormente va a surgir el neolatifundismo o latifundismo nylon. Esa es otra historia, a partir de los 40, ¿sí? Pero esta es una de las cualidades de los déficits del Grupo Sonora en relación a la cuestión agraria. La mayoría de los generales que participan en la rebelión de la Huertista ya se hicieron importantes hacendados o apoyadores de hacendados en sus regiones y están en contra del reparto agrario, ¿sí? O sea, no porque lo dijera la ley se iba a aplicar, ¿no? En materia obrera, como ya les señalé, el actor colectivo más importante es la CROM, aunque también está la Confederación General de Trabajadores, los Rojos, de tradición anarcosindicalista, de 1921 a 1928, que para finales del gobierno de Calles tienen alrededor de entre 60 y 70 mil afiliados. Algo que tienen que tomar muy en cuenta y siempre tener muy presente es que cuando hablamos de obreros tenemos que ser muy precisos y referirnos al movimiento obrero organizado. Yo solo estoy hablando del movimiento obrero organizado que pertenece a la CROM, a la CGT o a la CTM, porque la mayoría de los obreros mexicanos no pertenecen a estas organizaciones, no están sindicalizados. Una. Y dos, también, si nos ubicamos en los años 20 del siglo pasado, la mayoría de los mexicanos viven en el campo.
Entonces, la clase obrera es muy pequeña, ¿sí? La industrialización, sí, tenemos lo que se hizo durante el Porfiriato, pero México en los años 20 sigue prácticamente igual que durante el Porfiriato. Antes que se me vaya la idea, ¿sí? Ya se me fue. Exacto, sí. Sí, ahorita la recupero. Por lo que usted platica, doctora, hay una nueva forma política, digamos así. Dice usted, con respecto a nos peleamos y tomamos unos ejércitos, se calma. Digamos que se va el grupo concentrando. Se dirime a veces de manera criminal, de decir... Violenta. Pues criminal en cuanto que matan, por ejemplo, en el caso de la época de Obregón, para volver a tomar el poder, dice Krause que hay 25 asesinatos de generales fusilados, exiliados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero que no son unas blancas palomas, ¿eh? sí, claro. No estoy justificando el asesinato, no se me vaya a malinterpretar. Vaya, el asunto es que por otro lado hay un control de las fuerzas políticas organizadas en sindicatos. Poco a poco, sí. Eso es, dice usted, durante el siglo XX el modelo político que se va consolidando. No, 2040. Bueno, de 2040. Sí. ¿En qué cambiaría esos modelos que se han ido afinando, que se han ido, digamos, perfeccionando políticamente en el control electoral, sindical, etcétera, etcétera? ¿Cómo vería usted, doctora, el regreso del PRI con esos? No, eso es trampa. Yo estoy hablando de los años 20. No sé, pero ¿cómo no lo vería, vaya, no vería personaje. Ahorita dejen termino y se la doy, ¿sí? Me saca más de balance todavía, ya no sé qué voy a decir. Un factor muy importante de derrota de estas rebeliones es la participación de obreros y campesinos armados. Recuerden que hay la experiencia de Álvaro Obregón y el doctor Atl en 1915 de crear los batallones rojos, que significa la entrada formal del movimiento obrero organizado a la revolución del lado carrancista. ¿Sí? Entonces ya tienen esa experiencia. Se forman brigadas militares para derrotar a los sublevados, obreros y campesinos, mayoritariamente campesinos, porque el país es mayoritariamente agrario, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento viene como dirían las tandas de la época, el desmoronamiento de la MORC, el desmoronamiento de la CROM? ¿Saben lo que son las tandas? Estas obras de teatro que significaban un solo día, tandas políticas, con la gatita blanca, con Cachirulo, no con él, pero él se queda con todo el vestuario de la gatita blanca. Entonces, todos los días se presentaban nuevas obras de teatro, tandas políticas, y se criticaba del presidente para abajo. O sea, no quedaba títere con cabeza, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del asesinato de Obregón es que se acusa a Morones de ser el autor intelectual de ese asesinato. Entonces, rápidamente, por eso les digo, se va a significar el desmoronamiento de la MORC, o sea, el desmoronamiento de la CROM, ¿sí? La CROM hasta la fecha existe. La CROM no ha desaparecido. La CROM sigue siendo una confederación obrera, a diferencia de la CGT, ¿no? La Confederación General de Trabajadores, que desaparece en 1932. De esta pérdida del favor oficial, del favor presidencial de Calles por esta acusación, se va a pasar a la formación por parte de Lombardo Toledano, primero de la CROM depurada, después de la CEJOSEM, todas estas dos en el periodo del Maximato, para crear en 1936 la CTM. ¿Sí? O sea, parte de los grupos que formaron o que renuncian a la CROM son los que a final de cuentas van a integrar la CTM, ¿sí? Para febrero de 36. Entonces, también se habla de que Obregón consiguió el apoyo de la CROM porque firmaron un pacto secreto que va a ser dado a conocer a finales de los años 20, en 1919, o sea, en su primera campaña presidencial, en donde le ofrecía, se comprometía con la CROM y el Partido Laborista
que la CROM tendría voz y voto en el reparto agrario, que se crearía una Secretaría del Trabajo independiente, que se le darían una serie de canonjías. Fundamentalmente son esas dos que Obregón no cumplió. ¿Sí? Entonces también eso nos explica una parte de las razones del distanciamiento ya a finales del gobierno, en el último año del gobierno de Obregón, de Morones, la CROM y el Partido Laborista, y por qué para cuando se lanza a su segunda campaña presidencial tiene, antes de que se definan las candidaturas, como principal contendiente o contrincante a Luis Napoleón Morones. ¿Sí? Y por eso cuando se le mata, se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Obregón. ¿Sí? Otro actor colectivo muy importante en la época es la Iglesia Católica Mexicana. ¿Sí? La mayoría de los revolucionarios fueron anticlericales y no antirreligiosos. ¿Sí? Muy importante siempre tener presente esa diferencia. Estaban en contra de la institución Iglesia, ¿no? Por lo que había hecho la institución Iglesia y sus representantes, los sacerdotes y demás, pero no contra las creencias religiosas. ¿Sí? Hay ruptura en relación a la Iglesia a lo largo de toda la etapa armada, pero durante este periodo, desde la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, hay el estallido, unas bombas en la Catedral de la Ciudad de México por parte de los rojos, que van y cuelgan una bandera rojinegra en alguna de las cúpulas de la catedral. Después, ya en la presidencia de Álvaro Obregón, hay la expulsión del nuncio apostólico, Monseñor Filippi, porque participa en la procesión para la erección del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en febrero de 1923. Entonces está transgrediendo lo que señala la Constitución. Cuando Calle se lanza como candidato a la presidencia, en la que sus principales oradores son Morones y Sotoudama, todavía Carrillo Puerto, todo el tiempo están retando a los sacerdotes, a los curas, a los creyentes, a las mujeres que no votan, y se va perfilando, se puede ir percibiendo cómo desde esa campaña presidencial se va a llegar al momento en que ambos grupos o ambas instituciones choquen. Entonces, la rebelión cristera no solo es porque se republicaron las declaraciones del obispo Mori del Río en contra de la Constitución de 17, que son reeditadas, no son hechas en 1926, sino que es una pugna, otra vez, que se viene dando entre el poder civil y el poder religioso. Así como en 1912 se crea el Partido Católico Nacional y creen que les llegó la oportunidad de participar abierta y públicamente en la vida política del país, para los años 20 los católicos que siguen lo que se conoció como la Acción Católica creen que su labor no solo debe constreñirse a la impartición de la religión, de la difusión, no sé qué, sino a conseguir una sí participación política, pero para cambiar el rumbo del programa revolucionario, y por eso llegan a tener su propio candidato presidencial en 1923-24, que es el general Ángel Flores, gobernador de Sinaloa, apoyado por estos católicos de la Acción Social, por el Sindicato Nacional de Agricultores, ¿no?, de los terratenientes, que consideran que es justamente el candidato que puede derrotar a este grupo en el poder. Al general Ángel Flores el general Ángel Flores
Es el candidato de oposición al que se le reconoce el mayor número de votos como candidato de oposición hasta antes de Ezequiel Padilla, en 1946. Ni a Vasconcelos ni a Almazán se le reconoció la misma cantidad de votos, 250,000, como se le reconoce al general Ángel Flores en 1924. Él va a morir, algunos dicen asesinado en 26, otros dicen de muerte natural porque tomaba un veneno por alguna enfermedad que le había dejado su participación en la etapa armada de la Revolución. Él es el padre, que no lo reconoció, de la cantante Lucha Reyes, ¿no? Si han oído a Lucha Reyes. Entonces, para 1926 ya se va a dar la ruptura abierta entre la Iglesia, parte de la Iglesia Católica, porque no es toda, y el Estado representado por Plutarco Elías Calles. La rebelión va a durar de 1926 a 1929, se va a formar la Liga Nacional de Defensora de la Libertad Religiosa, se va a boicotear, intentar el pago de impuestos, se van a cerrar las iglesias, se van a expulsar a sacerdotes y monjas, etcétera, etcétera. Se van a levantar alrededor de 70,000 cristeros, pero también hay un componente agrario en la rebelión cristera. Muchos de los que se levantan son aquellos campesinos que no han sido beneficiados con el reparto agrario. Como saben, la rebelión concluye en 1929, no porque se derrote en junio de 29, sino porque se llevan a cabo una serie de pláticas, de negociaciones entre los representantes del Vaticano, del embajador estadounidense en México, Dwight Morrow, y del gobierno de Emilio Portes Gil, y se firman los acuerdos en junio de 29. Para algunos se establece lo que se conoció posteriormente y se aplicó más cabalmente a partir del gobierno de Cárdenas, de un modus vivendi en la relación del Estado postrevolucionario con la Iglesia Católica en México, que es la Iglesia y los sacerdotes ya no se iban a meter en el programa de la revolución con los postrevolucionarios y demás, y el Estado mexicano se iba a hacer de la vista gorda frente al crecimiento público y abierto de los católicos y de las instituciones y de la institución Iglesia Católica Mexicana. ¿Sí? Rápidamente paso, porque ya me pasé del tiempo, a la economía y a los Estados Unidos. Entonces, los años 20 son unos años complejísimos, ¿sí? Justamente por todo lo que tiene que reacomodarse, todo lo que tiene que echarse a andar. Es la década que se inicia la reconstrucción nacional, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, me estoy olvidando de la cuestión educativa, ¿no? A pesar del pragmatismo de Obregón, a pesar de no tener más que la primaria y demás, él va a apoyar el proyecto educativo de Vasconcelos, primero nombrándolo rector de la Universidad Nacional y después apoyando la formación de la Secretaría de Educación Pública. Es cuando por primera vez se echa a andar un programa de largo aliento para alfabetizar a la mayoría de los mexicanos. Se van a publicar, a producir una serie de libros, la cartilla de los misioneros, los clásicos griegos y romanos, etcétera, etcétera, y van a ser años en que se va a luchar porque el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública sea el segundo después del presupuesto del Ejército, ¿no? Son grandes cantidades de dinero las que se van a aprobar en el presupuesto del gobierno de Obregón. ¿Cuál es el pleito de Obregón con Vasconcelos o de Vasconcelos con Obregón? Dos razones. ¿Por qué renuncia a la Secretaría de Educación Pública para 1924?
Una, porque para el presupuesto 24 se reduce el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública. Y dos, porque se apoya, porque Obregón apoya la candidatura oficial de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y está muy enojado porque él apoya de la Huerta. Para su mala suerte, de Vasconcelos, Calles va a rendir su protesta como nuevo presidente en el Estadio Nacional el 30 de noviembre de 1924, no el 1 de diciembre, porque siempre había una disputa de si tú eres unas horas más o menos presidente, el que se va con el que viene, sí. O sea, lo que hizo Fox de rendir, lo que hizo Calderón, de rendir protesta a las 12 de la noche, no es tampoco una novedad. Cárdenas lo hizo así, después ya se hace la fiesta, para que el saliente fuera presidente hasta el último minuto del 30 de noviembre y el entrante fuera presidente a partir del primer minuto del 1 de diciembre. ¿Sí? Pues no hay esta novedad. En el caso de Obregón y Calles, pues no fue así. Rinde protesta Calles el 30 de noviembre a las 12 del día en un estadio nacional que se construye gracias al impulso, a las suscripciones, a los dineros que consiguió Vasconcelos. Su enemigo va y toma por el poder, rinde protesta de presidente en un estadio que él impulsó. También otro elemento importante de esta relación Iglesia-Estado y que se señala, y así lo dice Morones en los discursos de la campaña de Calles, van a impulsar la formación de una Iglesia Católica mexicana, porque no tienen por qué los mexicanos, católicos mexicanos, estar bajo la tutela y sumisión de un gobernante que no es del país y de un estado que no es el mexicano. Entonces promueven la creación de la Iglesia Cismática Mexicana a cargo del Padre Pérez, que bueno, obviamente fracasan. Ahora bien, en materia educativa con Calles, de lo más importante a resaltar es que se sigue con estos programas, impulso a la alfabetización, aunque se va a hacer énfasis en todo un programa higienista. Es aquí donde comienza toda esta historia de la importancia de la higiene y el deporte en la educación de los niños y los jóvenes. Es con Calles en 1925 cuando se va a instaurar la secundaria en México. Hasta antes era primaria, preparatoria y después la universidad. Se va a crear también con Calles, es el primer revolucionario, postrevolucionario, que va a considerar que es necesario atender el problema del indigenismo en México, ¿no? Y por eso va a crear la Casa del Estudiante Indígena, que va a funcionar de 27 a 32. ¿Por qué este impulso a la educación física, a la higiene y demás? Porque su secretario de Educación Pública va a ser un protestante, no un católico, ¿no? En términos económicos, México no es sujeto de crédito de 1914 a 1942. ¿Sí? O sea, cuando se cancela el préstamo que le había otorgado Inglaterra al gobierno de Victoriano Huerta, hasta que en 1942, ya estallada la Segunda Guerra Mundial, ya comprometido el apoyo de México a los aliados y demás, se concluye un tratado de amistad y comercio, y por primera vez después de 1914 se le va a hacer un préstamo a México para varias cosas, que se va a renegociar la deuda externa
y se va a establecer que esta deuda externa, que va a causar muchos conflictos, sobre todo en los años 20, va a terminar de pagarse en 1968, ¿no? En cómodos plazos, en fin. Obviamente la deuda externa fue incrementándose, sobre todo a partir de Ruiz Cortines, y esto ya no se cumplió, pero se trató de negociar la deuda producto de la Revolución Mexicana por daños causados por los revolucionarios a propiedades extranjeras con el acuerdo de la Huerta Lamón, con los acuerdos de Bucareli, con la enmienda Pane, con la enmienda Montes de Oca. Entonces México pagaba un poquito de la deuda, venía una crisis, venía el estallido de una rebelión, dejaba de pagar, se volvía a negociar. ¿Qué son los acuerdos de Bucareli que no tratados? Es una serie de negociaciones que llevan a cabo México y Estados Unidos de mayo a agosto de 1923 para que el gobierno de Estados Unidos reconociera al gobierno de Obregón. Lo que quería el gobierno de Estados Unidos era pues prácticamente que México diera marcha atrás en los artículos más combativos de la Constitución de 17, fundamentalmente el artículo 27 constitucional, el que se refiere a la propiedad de la nación, de tierras, aguas, aires, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Una de las interpretaciones, o sea, vienen los representantes de Estados Unidos que se reúnen con los representantes mexicanos, justamente donde está ahora la secretaria de Gobernación, en Bucareli, ¿no? Por eso son los acuerdos que no tratados, porque en Estados Unidos nunca llegaron a ser aprobados, ¿no? Una. Dos, porque tampoco aquí se elevaron a rango de tratados, de acuerdo a las normas de las relaciones exteriores, etcétera, etcétera. No fueron tratados sino acuerdos. Fundamentalmente se ha acusado a Obregón de haber aceptado la no retroactividad, perdón, de haber aceptado la no retroactividad del artículo 27 constitucional para no afectar fundamentalmente a los petroleros, de haber negociado un acuerdo secreto para que se le brindaran armas y dinero, sobre todo, y en eso no hay equivocación, porque Obregón estaba absolutamente enterado de que los anticallistas, antiobregonistas se iban a levantar en armas, ¿no? Era como un secreto a voces, que se estaban armando, organizando, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión, y aquí hay un especialista que es el doctor Serrano, sobre los acuerdos de Bucareli, se van a formar dos comisiones para el pago de daños causados por la revolución. Una por los daños causados por el estallido de la revolución de 1910 a 1923, y el otro acuerdo por daños causados de 1867 a antes de 1910, ¿no? Son las dos convenciones, una general y una particular, que se van a integrar para resarcir los daños causados por la historia de México, ¿no? Desde 67 hasta 1923. Los detractores de Obregón siempre han argumentado que hubo estos acuerdos secretos para echar abajo el artículo 27 constitucional en beneficio de los extranjeros, de los petroleros, los banqueros, básicamente de Estados Unidos. Hasta la fecha, por más que hemos buscado en archivos y demás, nunca ha aparecido ese supuesto acuerdo, ni aquí en Estados Unidos, donde hay leyes que rigen de manera mucho más estricta y abierta la consulta de los archivos cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, bueno, los de 1923 hace muchos años son del conocimiento público. La siguiente, yo no comparto esa opinión, porque en el momento de la expropiación petrolera, en marzo de 1938, si hubieran existido esos acuerdos, las compañías petroleras los hubieran sacado a la luz. Y nunca los sacaron. Nunca, así como dicen, pues nosotros firmamos con Obregón, jamás, ¿no? Entonces, es más, son
denostar al gobierno obregonista. La economía mexicana, como les digo entonces, no tiene préstamos del exterior 2028, bueno, hasta 42. Vivimos de nuestros propios recursos, de la exportación, sí, de oro, plata. México es el principal exportador de plata en el mundo, no así del petróleo. A raíz de la publicación, de la promulgación de la Constitución de 17 y de la reticencia tanto del gobierno de Carranza, después Obregón y fundamentalmente también Plutarco Elías Calles, va a comenzar a declinar el ingreso por producción petrolera para México de 1921 en adelante. La revolución parte de el petróleo que usó Inglaterra para participar, para que sus buques participaran en la Primera Guerra Mundial, provino de México y provino de la zona controlada por el general Manuel Peláez, ¿sí? Entonces, bueno, se vendió grandes cantidades de petróleo por las compañías petroleras fundamentales estadounidenses e inglesas, pero para 1921, ante la inseguridad que suscita el artículo 27 constitucional, el artículo 28 constitucional contra los monopolios y demás, las principales compañías petroleras de la época van a destinar sus recursos a la explotación del petróleo en Venezuela. Entonces, por eso declina la producción y los ingresos petroleros para el país, ¿no? Pues hasta aquí. Hay muchas cosas más que decir, pero ya son 5 para las 7. ¿Preguntas? Aplausos primero. A ver, más preguntas. ¿Qué medidas llevó a cabo el presidente Calles en relación al tema del indigenismo? ¿Del qué? Del indigenismo. Y si no sé si me pudiera recomendar alguna bibliografía del tema. Es abundantísima. Bueno, en principio tendrías que empezar a leer a Gamio, ¿no? Porque él es el asesor para el indigenismo o para el fenómeno, el problema del indigenismo de Plutarco Elías Calles. Se habla que alrededor de así se califica en la época, somos o eran alrededor de 14,5 millones de habitantes y 12 millones eran indígenas. Yo creo que hay una confusión, ¿no? Que es muy común, que se considera que automáticamente se es campesino, campesino es sinónimo de indígena o indígena es sinónimo de campesino, ¿no? Entonces, que puede haber 12 millones de campesinos, sí, pero no 12 millones de indígenas. Ahí hay mestizos, ¿no? Ya está, blancos. Arturo Barman. Venimos a contradecir. Y venimos a contradecir. Y bueno, hay una colección que coordinó Pablo González Casanova sobre la cuestión agraria en México, publicada hace unos años, 10, 15 años, la encontrarás en biblioteca o en los remates que hace Siglo XXI Editores en la Ciudad de México, que está muy cerquita de Ciudad Universitaria. ¿Alguien más? Allá atrás. Sí, tiene conocimiento de acuerdos de Bucareli. ¿Cuándo aparecieron? Se dice que no, usted ya comentó que no. No, los acuerdos de Bucareli sí se hacen públicos en septiembre, el primero de septiembre, en el penúltimo informe de gobierno de Álvaro Obregón. Él da a conocer que se firmaron esos acuerdos de Bucareli, más o menos en lo que consiste, y que ya el gobierno de Estados Unidos reconoció al suyo. Y el 2 de septiembre de 1923, Calles acepta ser el candidato a la presidencia y en cartas particulares señala que si los Estados Unidos no le hubieran otorgado el reconocimiento al gobierno de Obregón, él se queda como secretario de Gobernación y no se lanza de candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, de lo que se dice, de lo que no se publicó, de lo que no se habló, es de esa cláusula secreta, que nunca se ha comprobado. Adelante. ¿Qué tanto tuvo que ver Calles y Obregón con el asesinato de Francisco Villa?
A ver, nunca vas a encontrar un documento, obviamente, que diga que, ¿no? Friedrich Katz, en su libro de Villa, sobre Villa, Marta Loyo, que va a venir la semana que entre más, son de la idea que los autores intelectuales del asesinato en julio de 23 de Francisco Villa son Obregón y Calles, ¿no? Lo que no dicen es que Villa, desde su hacienda de Canutillo, estaba llevando a cabo una importación clandestina de armas, que estaba a favor de la Huerta y que en un momento dado pensaba levantarse en armas a favor del mismo, ¿no? Tampoco estoy justificando que lo hayan matado, pero no que, o sea, también hay que entender que Villa debía muchísimas, ¿no? Muchísimas vidas, y bueno, su asesino se las cobró y fue el instrumento de Obregón y Calles, ¿sí? Siempre hay que ver como que las diferentes aristas de un mismo hecho para tratar de analizarlo y comprenderlo lo más cabalmente posible. ¿Sí? Respecto al asesinato de Obregón, ¿quedaron documentos, hay documentos sobre su autopsia? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Hay Sí. fotografías de su Sí, cuerpo, sí. etcétera, etcétera? Sí, sí ha sido muy trabajado. Sobre todo quien ha trabajado a José de León Toral y a la Madre Conchita, al Padre Pro, o sea, a la participación, sí, de la Iglesia Católica mexicana, de un sector de la Iglesia Católica, porque no toda, pues, ¿no? Sí lo hay. De las cosas que se dice es que, bueno, José de León Toral, que se acerca, que era dibujante, a hacerle un retrato a Obregón, pues le dispara 2, 3 balas, y al momento de hacerle la autopsia a Obregón sale como 10 o 12 balas, y dices, perdón, o sea, ¿de dónde salieron? Sí, dice, pero sí está totalmente documentado. ¿Sí? ¿Alguien más? Ella. Ah. No. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Georgette. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Puntuales, please. Gracias.